con el Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Doctor William Ruiz, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, Fernán, ¿cómo tú estás? Contento de verle. Oye, qué bueno es estar aquí qué bueno. a las 8:30 de la mañana. Sí. Está chévere. Ajá, ¿te gusta esa hora? Mira, yo soy morning person porque obviamente siento que aprovecho, ¿no? Y yo sé que el público de las 6:30 de la mañana es espectacular, el de las 7 también. Ajá. Pero no recuerdo haber estado a las 8:30, Juan. ¿Tú lo recuerdas? Yo creo que no, porque ya a las 8:30 yo estoy en patines en la oficina. En la oficina. Haciendo un montón de... Con los cambios que han habido, no dudo de que esto se te van a pegar un montón. Es decir, doctor, te escuché en Nueva Vida. Sí, porque hay gente que ha dicho, me han hablado que tienes un segmento, pero ya a esa hora no te puedo escuchar. No, pues entonces ahora que estás a las 8:30, podemos hablar con el doctor William Ruiz. Queremos saludar a toda esa audiencia maravillosa que nos escuchan en Puerto Rico, todas las mañanas en ruta, cada vez que estamos con ustedes. También los sábados, que está creciendo un público hermoso, Juan. Oye, aquello es qué bien. espectacular. Es una cosa maravillosa la gente. Y el público se autodivide, ¿no? Hay segmentos de personas, ¿no? Que escuchan radio y son muy particulares. Los de los sábados son los que limpian, los que pegan manguera, los que lavan carro. Toda esta gente espectacular. Y digo eso porque cuando no era médico, que estaba estudiando, yo también pegaba manguera y limpiaba de todo en mi casa. Así que, Muy bien. Con el radio prendido. Excelente. Claro, sí. ¿Cuántos cortamos grama? Como digo yo, con la radiola Tofuete. Es así, seguro. Escuchando música de nuestra isla del encanto. Pues bien, en esta mañana quiero hablar con cada uno de nuestros oyentes de las 8:30 de la mañana acerca de los quistes de ovario. ¿Cuáles son los quistes de ovario que me deben preocupar, doctor? A ver. Siempre la mujer dice, ¿y usted cree, doctor, es que salí con un montón de quistes? Y cuando le doy el sonograma, yo, ok, no es nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque la mujer está diseñada para desarrollar quistes ováricos. Oiga bien, quistes ováricos. Es importante que usted sepa que todos los meses, al menos un quiste ovárico, usted va a tener en ese ciclo. Un quiste de ovario. Y es bien importante que mientras usted esté en su etapa reproductiva, mientras usted esté ovulando, esté buscando quedar embarazada, es muy normal que usted tenga quistes de ovario. Así que, ¿cuáles son los que te deben preocupar? Pues mira, la gente llega a la oficina diciendo, tengo un dolor. Esta vez sí, yo tengo que tener algo ahí porque, doctor, eso es un perro que me ha mordido ahí, eso está amarrado ahí, y ese dolor tan intenso, doctor, yo prefiero parir 3 Así muchachos. duele, Willy. O sea, Sí, como dicen un yo perro mordiendo. Sí, prefiero parir 3 muchachos. Wow. Y eso es mucho decir. Sí. No, demasiado. Al igual que cuando pasan las piedras de riñones. Ahí sí digo yo. Yo también. Sí. Yo he parido y he tenido cesárea. Sí. No, ya yo le he dicho aquí. Yo tuve uno, Dice que se compara con ese dolor. Las mujeres lo dicen, Ajá, no las nosotros, mujeres. lo dicen ustedes. Terrible. Así Sí. que cada vez que estoy en sala de partos que me dicen, doctor, no puedo más, yo no puedo parir, usted no sabe lo que es eso, yo le digo, ay, corazón, según las estadísticas de las mujeres, yo sí sé porque yo parí una piedra. Así yo le digo, sí, corazón, soy empático. No, les digo, Claro. mira, te entiendo, es parte de un proceso, pero aún así las mujeres nos dicen, no, yo prefiero parir 3 muchachos que un dolor en un ovario, porque hay que tipificar y hay que hablar de estos dolores ováricos que son sumamente importantes para que usted entienda lo que está pasando. Están los quistes que son fisiológicos o funcionales, lo digo así paulatinamente para que usted tenga tiempo de escribir, si está escribiendo, anotando o grabando en el disco duro. Quiste fisiológico, todos los meses usted va a tener un quiste fisiológico porque usted va a ovular. Y todas las mujeres de la etapa reproductiva tienen la bendición de tener un óvulo que va a salir, va a viajar por la trompa de falopio y se va a depositar en el útero esperando por su príncipe azul para que entonces quede embarazada, ¿no? Es todo un proceso fisiológico hermoso y lo hemos hablado muchas veces en muchos segmentos aquí. Ahora bien, ese dolor es un dolor inocuo, usted lo siente una molestia, siente una punzada, siente cosillas, ¿no? Dice, sí, eso está ahí medio revuelto, pero lo puedo controlar. Y usted va y se toma algo y ya, y sigue trabajando, ¿no? Pero hay ciertos dolores ováricos que sí preocupan. Uno de ellos es el quiste, oiga bien, hemorrágico. El que sangra.
¿Qué significa eso? El quiste hemorrágico es aquel quiste que por alguna razón el proceso de crecimiento de ese quiste, cuando va a romper, está cercano a una arteria o a una vena. Dentro del ovario, obviamente el ovario es rico en venas y arterias, y cuando rompe, porque se tiene que liberar, lamentablemente lacera ese vaso sanguíneo, y ese vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Pues va a sangrar. ¿Qué ocurre con la sangre? Que cuando la sangre sale al peritoneo, a la cavidad del cuerpo femenino, no que sale por la vagina, ni transita por el útero, saliendo por la vagina para que sea una menstruación, sino que se queda dentro del cuerpo, ocurre una peritonitis química. Las peritonitis, todo el mundo se asusta, tiene una peritonitis y te tienen que operar. Es una peritonitis porque es un proceso inflamatorio del área interna, donde están órganos que son sumamente sensibles a cambios químicos. Y ese quiste ovárico, ese quiste hemorrágico produce ese tipo de dolor intenso, como si te estuviesen clavando una puñalada. Eso está ahí, intenso, fuerte, incapacitante. Y hemos tenido pacientes que han tenido que ir hasta la operación. ¿Y esto es de repente o esto surge poco a poco? Yo no sé lo que es un quiste, no sé lo que es un dolor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. En toda mi vida no he pasado por eso. Por eso pregunto si esto es de repente o va enviando señales que nosotras las mujeres lo dejamos para mañana, mañana voy. ¿Cómo es esto? Bueno, usualmente el quiste hemorrágico tiene que ser abrupto porque es un dolor donde rompe algo. Okay. No es algo que tú vas sintiendo poco a poco. Claro, hay mujeres que son bien sensibles a los cambios fisiológicos de cómo el ovario se va comportando. Hay algunas que son bendecidas, como tú, que no sienten nada, que no sé lo que es un quiste, pero hay otras que los cambios fisiológicos de la menstruación saben cada detalle. Wow. Y hay mujeres que te dicen, ahorita bulo, ahorita me va a dar, porque saben y conocen bien su cuerpo. Hay gente que son más sensibles, eso tiene que ver con el umbral del dolor. Hay gente que son tolerantes al dolor, hay gente que no lo son. Todos somos diferentes. En ese sentido te tengo que contestar que hay casos que sí podemos ver que la paciente sabe que va a tener una ovulación como que fuerte, difícil. Como ella dice, doctor, esta ovulación fue bien exquisita. Ellas la llaman así. Doctor, pero por lo que usted está diciendo, yo pensaría, y si fuese mujer, pediría que me saquen un quiste que está sangrando todo el tiempo. Porque duele y porque es majadero la cuestión del sangrado. ¿Por qué entendí que no siempre se sacan? Porque simplemente es un evento del momento. Esa parte ovárica que está rica en venas y arterias en ese lugar, que rompió, sangró de ahí. Ellos no salen exactamente en el mismo lugar. El ovario es prácticamente un órgano ovalado y en todos lados hay óvulos, ¿no? En toda esa capa, ¿no? Obviamente vienen de adentro hacia afuera y hasta que llegan a la superficie y salen. ¿En qué parte de la superficie que esté la arteria y la vena? Es como pegarte en la loto, ¿no? Ese óvulo llegó al punto donde va a romper. Hay una vena y una arteria. Hay un vaso sanguíneo, debo decir, y entonces al romper produce el quiste hemorrágico. Así que no necesariamente es siempre en una vena o en una arteria. Ay, doctor, pero es que a mí me duelen todas las ovulaciones. Eso es otro tipo de dolor. Es el dolor ovulatorio per se. Y hablábamos del nivel de tolerancia del dolor. Sí, que ese dolor ovárico es normal, es momentáneo, ¿no? Por las circunstancias. Sí, porque son las próximas 24, 36, 48 horas como mucho. Entonces, hay que orientar y decirle al paciente, ¿y de cuál de ellos me preocupo? Bueno, desde la perspectiva de los varones, que no nos gusta el dolor, porque los varones no estamos diseñados para el dolor. Por eso digo que me opero rápido. Las mujeres son las que... Las mujeres son las que... Sáqueme lo que sea. Saque lo que sea. Pero en líbrame de el esto. proceso menstrual todos los meses hay que aguantar un dolor, no nos podemos mandar a sacar. Ahí está bien, porque ahí no hay break. Pero cuando hay un quiste hemorrágico que duele, saque ese quiste, doctor, por favor. Sí, y se ponen bien difíciles. Yo lo entiendo, yo tiendo a ser empático. Necesitamos que entonces evaluar el ovario. Entonces, ¿cómo evaluamos el ovario? Bueno, debo de terminar diciendo, ¿y de qué otros quistes me debo preocupar? De aquellos quistes que crecen, que tienen una serie de características tumorales o cancerosas.
Y el ginecólogo va a ser experto una vez envía un sonograma, todas esas características sospechosas. Obviamente, el radiólogo va a arrojar luz, diciéndote una frase como que encuentro excrescencias dentro del quiste, hay lobulaciones, está fragmentado, tiene un montón de cámaras. Ya hay unos quistecitos que ya hay que ir trabajando, que obviamente ese sí es el que te debe preocupar porque te puede llevar a un proceso de un cáncer. Y ese, que son los menos, no es una cosa que realmente sea bien común porque no lo es, no se asuste, no lo es. Y obviamente los quistes que crecen por encima de 4, 5, 6 centímetros, que al crecer, estos quistes pueden hacer que esa unidad que se llama aneja, donde está anexado el ovario, esa unidad por el peso se puede torcer esa parte de la trompa, de la fimbria, junto con el ovario, que tiene peso porque tiene un quiste gigante o grande, y entonces se convierte en una emergencia médica y una torsión de aneja ovárica. Hay que salir corriendo a operar, señores. Ese sí te debe preocupar. Los demás, pues obviamente con el manejo médico, cuando hay demasiados quistecitos, lo que se llaman ovarios poliquísticos, que son demasiados quistes. ¿Por qué, doctor, ocurre eso? Sí, ese te debe preocupar específicamente si estás en la etapa reproductiva. ¿Por qué? Porque si hay un ovario poliquístico, significa que no termina de ovular cada quistecito y se queda arrestado en ese proceso fisiológico. Y esa es la paciente que dice, yo padezco de ovario poliquístico y por eso no puedo quedar embarazada. Y ese te tiene que preocupar desde la perspectiva de reproducción y obviamente otros efectos fisiológicos, endocrinológicos que tenemos que trabajar si el paciente presenta una serie de síntomas que tenemos que trabajar. Así que esos son los quistes que nos deben preocupar, ¿no? Hay otros quistecitos que la gente dice, pero doctor, es que tengo un quistecito que no está en el ovario. Sí, los famosos quistes paratubales. ¿Cuáles son esos quistecitos? Los quistecitos que están en la trompa de falopio, en algún lado, que una serie de células crecieron, tienen un tallito, y de momento está ese quistecito flotando por allí. Y muchas veces es incidental, hace muy poco, a menos que crezca por encima de 5 centímetros, que entonces esos quistes pues siempre nos van a preocupar porque no deberían estar de ese tamaño. Doctor, ¿en algo contribuye la alimentación en estos procesos o no tiene nada que ver? Mira, desde la perspectiva puramente ginecológica, cuando lo mira, mucha gente dice, no creo. Pero cuando va desde la perspectiva metabólica, funcional, que trabajo mucho, siempre todo viene desde el momento del componente celular. Y el componente celular tiene que ver con todo lo que yo llamo the building blocks, los bloques que hacen la construcción de lo que somos, que últimamente es lo que tú comes. Tú eres lo que comes, dónde vives y cómo te comportas. Okay. Entonces, si obviamente, y cuando digo esas 3 frases, digo, si no haces ejercicio, si no llevas una dieta, si no descansas bien, si tu ambiente emocional, físico o tu entorno de trabajo es tóxico, todo eso va a influenciar en tu cuerpo, ¿no? Se lo pregunto porque mi mamá, ay, disculpa, Ferna, mi mamá tiene 73 años, yo sé que nos está escuchando, un abrazote, y ella nunca ha tocado una sala de emergencia. Mujer bendecida. Nunca le ha dado un quiste, ella nunca nada. Entonces yo voy por ese camino en términos de que tampoco sé lo que es eso, y bueno, seguimos las dos más o menos el mismo patrono de alimentación. Por eso le pregunto, claro, hay unas excepciones, hay casos que, o sea, ¿tiene que ver con genética también? Tiene que ver con genética, tiene que ver con nutrición, pero por ejemplo, esa generación de mujeres, usualmente fueron mujeres que trabajaban en la casa, criaban los muchachos y todo lo que utilizaban para cocinar estaban en el patio de la casa. ¿Cierto es? Y esos son otros 20 pesos, es una ventaja. Tú le preguntas, yo tengo abuelitas que me dicen, yo no sé lo que es una infección de orina, doctor, ¿qué es eso? Y esa es la abuelita que tiene el palo de limón. Todo es natural. Entonces, crea un medio ambiente hostil, oiga bien, hostil para las bacterias. Más sin embargo, las próximas generaciones son las generaciones de las bebidas enlatadas, de todo procesado, que no es el diseño de Dios para nosotros. Por lo tanto, el medio ambiente
lo que comes, el medio ambiente. Los efectos estresores de esas abuelas, ¿cuáles eran? Comparado con la mujer del siglo XXI. Ninguno. No, comparado. Esas abuelitas estaban, no, ya la nena le cantó el gallo. ¿Te acuerdas de esa frase? Le cantó el gallo. La primera menstruación. No, si la nena se va a casar, ya voy a ser abuela. Ay, qué bueno, ya voy a tener mis nietos, porque ya poseen los nietos. Es un estilo de vida totalmente diferente. Siempre habrá sus excepciones, de alguna que otra que sí que lo desarrolló, porque obviamente nada es perfecto. Pero tú ves ese cúmulo de pacientes de esa edad totalmente diferente. Y si muchas de ellas fueron expuestas, por ejemplo, mujeres que empezaron a tener hijos muy rápido, que fueron expuestas para aquella época a las pastillas anticonceptivas como método de prevención, aquella época fue la época donde las dosis hormonales eran sumamente altas comparadas con las que utilizamos hoy día. De ahí que viene que muchas de ellas fueron operadas por crecimiento endometrial, por algún factor pélvico secundario a todo lo que utilizaron para la contracepción. Totalmente diferente a lo que hacemos hoy día. ¿Ves? Wow. O sea que el entorno, tu tiempo, lo que tú hacías en aquella época es muy diferente. Esas mujeres detoxificaban así porque ¿qué aire acondicionado había en esas casas? Pero a la hora del dolor. El aire. El aire. A la hora del dolor, ¿usted recomienda evite este tipo de alimento, por ejemplo, o no? Usualmente desde la perspectiva metabólica, todo lo que tú comes hoy se metaboliza y se utiliza en el cuerpo, finalmente de muchos de estos nutrientes que tienen un lugar en tu cuerpo para trabajar o estar ahí, su vida útil fisiológica está entre los 6 a 9 meses. Por lo que en el dolor, si tú has comido en ese tiempo comida chatarra y no te has alimentado con los nutrientes, con los antioxidantes adecuados, obviamente no estás haciendo una reserva adecuada. No la estás haciendo, por lo que fisiológicamente tu umbral del dolor va a ser más bajito. Hay una chica que se llama Zuleima en Facebook y nos está diciendo que tiene un dolor desde marzo y que cada mes que pasa el dolor es mucho más fuerte. Wow. ¿Podría ser un quiste? Puede ser un quiste, puede ser adherencia, puede ser la combinación de quistes con adherencia, puede ser un quiste que realmente no resuelve y cada vez está creciendo un poquitito más. Por lo tanto, está ocupando más espacio, está haciendo algún tipo de tensión, puede ser mucho más incisivo el dolor en cada ciclo porque el quiste está tratando de, por decir algo, romper para liberarse, para enviar el óvulo, no lo logra y se queda con todo ese líquido, con todo ese fluido que crea sensación de peso, de llenura. Si hay relaciones sexuales comienza a doler porque obviamente el impacto de la relación sexual con un quiste que está ocupando espacio va a estar molestando en ese lugar. Y varones, créanme, es doloroso para ellas. A veces somos egoístas en la intimidad y en el proceso sexual y no hay nada más triste en el mundo tener una pareja que tiene un dolor pélvico y que seamos insensibles a ese dolor. Yo creo que los varones tenemos que poner en perspectiva, nosotros casi nunca tenemos dolor como tal, los varones es otra cosa en ese sentido, ¿no? Hasta que obviamente entra una crisis testicular, porque un dolor de testículo, un varón, es prácticamente la Tercera Guerra Mundial, el mundo, es 2 pandemias juntas para nosotros. El Armagedón. El Armagedón. El desierto. Sí, es estar en el desierto sin agua por 40 días, es una cosa así. Moraima, no me mires así, que es cierto, los varones, no es nuestro diseño todos los meses sentir dolor. Nosotros todos los meses vamos por más, estamos conquistando territorio, ¿cómo logramos? ¿Cómo multiplicamos la finanza? Los varones tenemos otra mentalidad. Estamos en otro nivel. Disculpen las chicas, es que es cierto. Los envidio y mira esta chica que escribe, dice, ya yo no estoy en la etapa reproductiva, me sacaron la matriz, pero no los ovarios. Pero a un óvulo y me da ese tipo de dolor. Pues claro, el útero en nada tiene que ver con los ovarios. Los ovarios tienen una función magistral, maravillosa. Acuérdense que los ovarios, y si no lo saben, lo aprenden esta mañana, son el homólogo de los testículos. La mujer tiene 2 ovarios, el varón tiene sus 2 testículos. Cuando usted le quita los ovarios a una mujer, usted la está castrando. Wow. Y yo peleo esas operaciones y les digo a todo el mundo, no dejen esos ovarios quietos. No, que mira, no parece nada. Se ve bien. ¿Qué tú crees? Pues creo que se debe quedar. ¿Por qué? No es que ella se queja de mucho dolor. Bueno, es mejor manejar un dolor a lo largo de tu vida que manejar una menopausia
prematura, una atrofia vaginal, una pérdida de matrimonio porque no puedes atender a tu esposo, porque ya no puedes tener relaciones sexuales porque se atrofia tu vagina. O sea, cuando yo veo un ovario, o sea, el ovario es el equivalente de una mujer en su etapa reproductiva y flamante. Poderoso. Entonces, yo no creo en sacar ovarios así porque sí. No creo. Yo soy fiel defensor de los ovarios. Los ovarios son lo que usted es en última instancia como mujer. Así que si los varones no se quitan ninguno de los dos testículos por si acaso, yo no creo que usted se deba de quitar el ovario por si acaso. Maneje bien sus quistes de ovario, hable con su doctor y si no, estamos allí en el 423-2424 para una consulta ginecológica. Excelente Tremendo. información en esta mañana. Repáselo, compártalo con alguien. Sí. Muchas bendiciones. De verdad que estuvo excelente, doctor. Gracias. Muchas Doctor, repite el número, ¿cuál era? 787-423-2424. Allí va a estar Fabio Miranda atendiendo el tránsito de las citas médicas. Acuérdense que estamos en todo un protocolo, estamos cambiando y transformando la oficina nuevamente, Juan, otra vez, para cumplir con todos estos requisitos que son tan importantes. Acuérdense que el examen ginecológico no es un examen tan fácil de hacer y los protocolos tienen que ser hasta un poquitito más difíciles. Muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Bendiciones. 8:52 de la mañana. Por ahí viene José Luis Hernández. Una tremenda edición de Refrigerio. No se lo puede perder.